empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta Escuela de Habilidades Mentales, un espacio positivo para crecer, sesión 20. Conversaciones que parecen difíciles. Nos acompaña nuestra experta María Paula Alonso, comunicadora social y periodista, máster en psicobiología y neurociencia cognitiva. María Paula, muy buenas tardes, bienvenida nuevamente. Hola Lina, qué rico verte por acá, ya en nuestras acostumbradas sesiones que nos sube la energía, que nos ponen en un mood distinto, que bueno, nos hacen entrar en una frecuencia diferente y con nuestros super aliados que yo sé que están ahí firmes frente al computador, a los celulares todos los miércoles para estar con nosotros. Muchas gracias. Claro que sí, María Paula. Y bueno, estamos entonces acá muy atentos a iniciar esta escuela del día de hoy. Te dejo entonces con nuestros asistentes para que iniciemos. Tan linda, muchas gracias. Pues bueno, hoy nos trae acá un tema pues interesantísimo como todos los que hemos visto acá en nuestros espacios y es un tema que yo me he dado cuenta que hay mucha información también sobre este tema, nos hablan de las conversaciones difíciles, de las conversaciones complicadas y nosotros en Positiva decidimos ponerle otro título y ese título es las conversaciones que parecen difíciles. ¿Y por qué decidimos ponerle ese título? Bueno, porque hace parte del comprender y los que han estado conmigo en los diferentes momentos, en las diferentes charlas, se han podido dar cuenta de que ya hay muchas cosas que ya no son de que sean, sino que nos parece que son. Y estamos haciendo con este título alusión a lo subjetivo de las conversaciones que pueden ser difíciles, porque ya sabemos y lo hemos experimentado en nuestros encuentros, que una cosa es pensar en algo y otra cosa es que realmente ese algo sea cierto, ¿verdad? Entonces nosotros, pues bueno, lo que vamos a hacer es indagar y meternos en ese mundo de comprender qué es lo que hace que una conversación a mí me parezca difícil. No es que la conversación sea, y por eso nosotros partimos del hecho del parecer, porque partimos de que nosotros ya estamos en un nivel, todos los que han seguido estas charlas, de comprender de nuestra percepción y la importancia de esa conciencia. Así que bueno, nos vamos a mirar qué es lo que hace que una conversación me parezca difícil. Cuéntenme por acá y como siempre invitarlos a que esto sea una conversación, no difícil, una conversación súper fluida y súper fácil y que por favor hagan sus comentarios, sus preguntas, sus aportes en esa casillita que dice preguntas. A mí me encanta ver cómo ustedes aportan, comentan, charlar con ustedes, verlos acá en los comentarios, compartir con ustedes y
y pues meterlos dentro de esta conversación para que no sea solo yo hablando, sino que también sean las respuestas a las preguntas que ustedes tienen. Entonces, bueno, para los que hasta ahora entran a estos espacios, como siempre presentarme, mi nombre es María Paula Alonso Torres y llevo más de 15 años acompañando a las organizaciones en la construcción de comunicaciones y relaciones efectivas. Lo hago por medio de coaching, inteligencia emocional, programación neurolingüística y hoy en estos espacios de esta escuela de habilidades mentales de Positiva, que de verdad han sido para mí un reto increíble, generarles contenido diferente que no está en ningún lado. Cada semana lo que ha hecho Positiva para mi mente ha sido increíble y es lo que yo quiero transformar para ustedes. Así que bueno, lo primero es preguntarles, botarles una preguntita como siempre. A mí me encanta que opinen. Y es preguntarles para ustedes qué es una conversación difícil. ¿Qué hace que una conversación sea difícil? Cuéntenme ahí en las preguntas y el equipo positivo me las va enviando, me va enviando los comentarios. ¿Qué hace para ustedes que una conversación sea difícil? ¿Qué hace para ustedes que una conversación se torne difícil o que esté catalogada como difícil? ¿Qué es? Nos vamos con esa pregunta, nos vamos con esa preguntita. ¿Qué hace que una conversación sea difícil? ¿Por qué una conversación es fácil y otra es difícil? ¿Cómo la catalogo yo en mi mente de difícil y por qué? Eso es lo que más me interesa saber en este momento. ¿Qué hace que yo la catalogue como difícil y por qué? ¿Ok? Vamos a contestar esa pregunta. Y mientras que ustedes contestan, mientras que van poniendo allí sus comentarios de qué hace que una conversación se torne difícil, yo les voy a ir botando unas pistas. Una conversación se pone difícil, se torna difícil cuando mueve emociones. Si yo no estuviera conectado emocionalmente con una conversación, si para mí una conversación eh, me diera paz, me diera tranquilidad, no sé, bájese y compre allá en la puerta que dice empanadas, compre 40 empanadas. Eso a mí no me produce nada, no me da paz, me da tranquilidad, no me importa. Pues bueno, si me da paz, si me da tranquilidad, si no me importa, no es una conversación difícil. Pero cuando la conversación me mueve, cuando la conversación me hace sentir cosas, cuando me siento incómodo, incómoda en una conversación, cuando se me pone la piel de gallina para ir a una conversación, cuando tengo ira en una conversación, entonces la conversación se torna compleja. De hecho, hay conversaciones que para nosotros son complejas antes de iniciar la conversación, o sea, que decimos como, ay, Dios mío, le tengo que decir a mi papá qué tal cosa, le tengo que decir a mi jefe qué tal otra, le tengo que decir a mi pareja qué tal cosa, y de entrada ya estamos sintiendo esa angustia. En la conversación se torna difícil cuando nos mueve esas emociones. Miren acá, ustedes dicen, cuando no sabes el tema del que se está hablando, oigan, ayer pregunté lo mismo, que catalogábamos como una conversación difícil, y miren que varias personas también contestaron esto, que una conversación les parecía difícil cuando no se sabe el tema del que se está hablando. Qué interesante, miren que nosotros estamos relacionando que nos va bien con el conocimiento que tenemos. Y es particular porque cuando nosotros tenemos que hablar de algo que no sabemos, no sé, eso me parece muy extraño, pero lo ponen varias veces, que una conversación se torna difícil cuando no sabes el tema que se está tratando. Mira qué interesante. Acá dice, es difícil cuando no conozco sobre el tema, igualito. Ay, miren, otro, hablar de temas que no se conocen, 3 personas, oh my God. Ok, nos parece difícil una conversación cuando tengo que hablar de algo que no sé. ¿Ustedes creen que nosotros hablamos muy seguido de cosas que no sabemos? Yo no estoy tan segura. Muy bien. Que una conversación se torna difícil porque la otra persona no escucha. Muy bien. Una conversación se torna difícil por la falta de seguridad y creo que tiene que ver con lo que están diciendo los otros, con la falta de seguridad en el tema del que se está hablando. Qué interesante. Bueno, muy bien. Saben que voy a hacerles ahorita un tip sobre eso, sobre cómo estar seguro de lo que hablas, ¿sí? Porque veo que hay casi que 4 intervenciones que dicen que una conversación se torna difícil cuando no sabes del tema. Bueno, muy bien.
Entonces, fíjense que una conversación se torna difícil cuando nosotros nos movemos en esas emociones. ¿Y qué emociones? Hay 7 emociones básicas. Sin embargo, una de esas emociones básicas es la alegría, es el júbilo. Entonces, esas emociones básicas, que son la alegría, de las 7 emociones básicas, la alegría y el júbilo, no la vamos a tocar acá. ¿Por qué? Pues porque conversaciones que nos produzcan alegría, pues bueno, chévere, genial, esas no las vamos a tratar. Vamos a tratar las conversaciones que nos producen las otras emociones, las emociones que nos confrontan. Por ejemplo, ira es la primera emoción que califica a una conversación de difícil, porque me genera ira, porque no quiero, porque tengo rabia de hablar, ¿ok? Vamos a ver si alguien más me está escribiendo. Bueno, muy bien. 2, el miedo. Nos da susto hablar, nos da susto tener una conversación, ¿sí? No todas, o sea, puede que una me dé ira y puede que otra me dé miedo. O sea, ustedes van viendo, ¿no? Ustedes van viendo como cuál es la emoción dependiendo de la conversación que tengan. Listo. Otra, el asco. No quiero quejartera, repulsión total. Miren mi expresión, la expresión de asco es no quiero, repulsión, no, exacto. Tristeza, ¿sí? Me da mucha tristeza esa conversación y por eso a veces no la quiero tener, ¿ok? No me gusta, me parece compleja, porque me da tristeza, porque me remueve, porque me mueve las emociones. Es que yo pienso eso y me da la emoción. Desdén. ¿Qué es el desdén? El desdén es esa emoción que es la total apatía. El desdén es no me interesa, no quiero. No es asco, pero es qué artera tener esta conversación, ¿sí? Ese es el desdén, la apatía. Muy bien. Y la sorpresa. Hay conversaciones que nos toman por sorpresa y no nos gustan. Fíjense que no nos gustan porque nos impiden tener preparación, que es una de las cosas que a ustedes más les importa, ¿sí? Tener preparación por los comentarios que están poniendo. ¿Sí? Entonces, fíjense que esas son las emociones. Les hago una pregunta. Si ustedes no sintieran nada de esto, voy a hacer acá un dibujito. Voy a hacer acá un dibujito. Si ustedes no sintieran nada de eso, ninguna de esas emociones frente a una conversación y sintieran paz, ¿esa conversación sería difícil? Díganme sí o no. Si ustedes no sintieran nada de esas emociones que están acá al lado y solamente sintieran paz, ¿esa conversación sería difícil? ¿Sí o no? Díganme. ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros tuviéramos paz, si nosotros solamente sintiéramos paz charlando, pues no tendríamos ninguna emoción asociada y no nos parecería difícil. O sea que lo que hace difícil una conversación es la emoción que tengo asociada. Aquí ya empezó a diluviar. Mandemos buenas energías para todas las personas que están en estos lugares tan complejos, llenos de agua. Vamos, la emoción y lo que hace que una conversación se torne difícil, repito, es la emoción con la que yo estoy asumiendo esa conversación. Ahora, María Paula, me podrían preguntar ustedes, María Paula, pero entonces yo cómo me vuelvo tranquilo ante todas las conversaciones. No, no se trata de que te vuelvas tranquilo ante todas las conversaciones. Es más, te voy a botar un dato. Tú no vas a estar tranquilo ante las conversaciones de aquí a que te mueras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, tenemos emociones asociadas a nuestras conversaciones. Eso es normal. Como siempre les digo yo, las emociones son normales. Lo que no es normal es la forma desatinada en que reaccionamos ante ciertas circunstancias y ante ciertas conversaciones. Así que hoy los voy a invitar a navegar por los diferentes tipos de conversaciones, por las que genero ira, por las que genero tristeza, por las que genero desdén, por las que genero sorpresa, por las que genero asco y por las que genero miedo. Y vamos a saber qué tengo que hacer frente a esas conversaciones, qué tengo que pensar y a qué tengo que renunciar
porque toda elección implica una renuncia. Elegir reaccionar ante una circunstancia implica renunciar a hacer otra cosa que yo venía haciendo. Toda elección implica una renuncia. Muy bien, entonces nos vamos con la primera. Voy a borrar aquí mis dibujitos. Muy bien. Ok, lo primero que les quiero contar es que detrás de esas emociones que habitan nuestras conversaciones, hay algo que yo busco, hay algo que yo quiero, ¿sí? Entonces, cuando yo siento miedo, ¿a qué le tengo miedo en una conversación? Cuando yo digo, Dios mío, me da miedo, no quiero hablar con esa persona, me da miedo. ¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo a la consecuencia, es decir, a lo que suceda cuando yo tenga esa conversación. Que me deje de hablar, que no le guste, que me deje contratar, que piense mal de mí, que me termine, bueno, tantas cosas que pueden suceder por el miedo. Entonces, cuando yo siento miedo, tengo miedo a la consecuencia. ¿Listo? Cuando siento cuando tengo ira, lo que quiero hacer y lo que busco y me da ira es porque quiero vengarme o castigar. Vengarme o castigar. Cuando siento ira es porque quiero vengarme o castigar. ¿Listo? Cuando siento sorpresa, ¿por qué me toma por sorpresa una conversación? Porque yo estoy todo el tiempo pendiente de la imagen, del resultado, de lo que quiero. Entonces me toma por sorpresa porque no tengo el control. Cuando yo siento desdén, cuando siento total apatía, cuando siento ese desdén, ¿qué es lo que sucede? Lo siento, ¿por qué? Porque el interlocutor me parece insignificante. El interlocutor me parece que no. O sea, esta persona que va a tener esta conversación con esta persona, qué jartera, qué pereza, ¿sí? Entonces, no, ¿sí? Y la tristeza es porque no quiero ver el dolor, no quiero ver ese dolor, entonces no quiero tener esa conversación. Así que, como yo tengo esas razones escondidas para no tener esa conversación, eso hace que la conversación sea difícil. Y como yo tengo esas razones escondidas, entonces sucede lo siguiente. Nos vamos una por una. Muy bien. Que si yo llego a sentir tristeza frente a una conversación, la conversación se va a tornar difícil si yo solamente veo la conversación como un elemento de desahogo. Entonces, por ejemplo, arranca la conversación y yo estoy tan dolida, tengo tanta tristeza por lo que pasó, por lo que sucedió, que yo digo, ay, conversemos, charlemos, conversemos. La persona me dice, listo, pero yo tengo tanta tristeza, yo lo que quiero es quejarme, que lo único que hago durante la conversación es llorar o llorar o llorar o quejarme, quejarme, quejarme. Y la persona, y pasó esto, y sucedió esto, hizo esto. Ojo, no estamos hablando de una conversación específicamente destinada para esto, porque hay conversaciones específicamente destinadas para esto. Hay conversaciones en donde yo puedo llamar a Lorena y decirle, ay, Lorena, ¿me escuchas? Estoy vuelta a nada, ayúdame. Y Lorena pone la oreja y yo lloro a moco tendido o le cuento lo que pasó. Esa es una conversación que no es difícil, es una conversación difícil, porque Lorena, pues, nada que ver en lo mío, me estás escuchando, me está sirviendo de pañito de lágrimas, de hombro para llorar, me está acompañando, me está agarrando. Pero si la conversación difícil, por ejemplo, tiene que ver con una frustración laboral, con una conversación con mi pareja, lo que sea, y yo lo que voy a hacer es que voy a arrancar la conversación y estoy en esa tristeza absoluta, yo lo que voy a hacer es generalmente desahogar, ¿sí? Desahogarme y poner la queja y fue por esto y yo me sentí mal y bueno, cuéntame si alguien en su trabajo, las personas que tienen personas a cargo, ¿cómo les ha ido con esos momentos en donde la persona se acerca y está llena de tristeza y frustración por algo que le pasó dentro del trabajo y solo se queja y se queja y se queja con usted? Cuéntenme cómo se han sentido, porque generalmente lo que sucede en esos momentos es que uno, ok,
cómo te consiento, cómo te acompaño, ¿cierto? Pero muchas veces no sabemos cómo reaccionar porque decimos, esta persona, ¿porque está tan compungida? ¿Porque me hace tantos reclamos? ¿No me da soluciones? O sea, está realmente metida en la queja y en el reclamo. ¿Sí? Entonces, bueno, cuéntenme ahí cómo les va con esas personas que solo se quejan, se quejan, se quejan, se quejan, se quejan. Está que llueve, que se quejan, se quejan. Cuéntenme, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, antes de tener una conversación en donde yo sienta esa profunda tristeza, vuelvo y repito, no una conversación donde la otra persona me va a escuchar y a hacer pañito de lágrimas. Esa no, esa puedes llorar lo que quieras. Pero antes de tener una conversación con una persona con la que yo estoy profundamente triste, con la que estoy profundamente triste, en la que estoy profundamente triste, mi consejo es que te sientes y pienses y para cada momento les voy a entregar un mantra. Un mantra es una frase repetitiva, se llama mantra porque la utilizan pues las personas en religiones, en todas las religiones tienen sus mantras, ¿cierto? O sea, por ejemplo, decir amén es un mantra, decir, no sé, es una frase repetitiva. Y los mantras nos sirven, las frases repetitivas, desde cada una de nuestras creencias para enfatizar un concepto. Así que para cada conversación, para cada emoción, les voy a entregar un mantra. Cuéntenme, déjenme pasar ahí los comentarios de las personas que están comentando para yo escuchar, para yo leer, perdón. Muy bien, entonces, el mantra que les voy a entregar, cuando vayan a tener una conversación difícil, en donde sientan profunda tristeza con la situación, con la persona con la que ustedes van a hablar, mi propuesta siempre es que ustedes se digan a sí mismos, renuncio a la responsabilidad o a responsabilizar a los demás de lo que siento. La persona que está contigo no es responsable de lo que tú sientes. Tú eres responsable de lo que sientes. ¿Ok? Entonces, siempre saber que la ira no me la está, que la tristeza no me la está produciendo la persona, la estoy generando en mí por alguna razón, por alguna circunstancia, por algo que está sucediendo afuera, la estoy generando en mí. Entonces, renuncio a responsabilizar a los demás de lo que siento. Cuando yo siento ira, muy generalmente, bueno, porque ¿qué pasa? Si yo lo único que hago es desahogarme, fíjense que ahí les puse un huevito, y el huevito es porque cuando yo solamente lo que hago es desahogarme, porque cuando yo solamente lo que hago es botarle al otro mi tristeza, ¿cierto? Lo que sea, mi reclamo, lo que sea, lo que sucede es que la conversación se rompe, ¿sí? Se rompe, se fractura. Entonces, nos vamos a la segunda. Cuando yo siento profunda ira, tengo mucha ira frente a esta persona, frente a esta circunstancia, frente a los hechos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Muy seguramente lo que yo quiero es atacar. Muy seguramente lo que yo quiero es irme frente a la persona, atacar, responder, vengarme. Y sobre todo me da ira y empiezo a atacar a la persona porque la persona no piensa como yo. Y yo me he dado cuenta que cuando nosotros sentimos ira en una conversación es porque queremos de verdad a toda costa convencer a la persona de lo que nosotros estamos pensando y la persona no hace lo que queremos y no la convencemos y eso nos llena de frustración impresionante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Renuncio a convencer a otros de lo que yo pienso. Renuncio a convencer a los demás de mi punto de vista. Yo no tengo que convencer a nadie, no tengo que convencer a nadie. Cada quien es libre de pensar lo que quiera. ¿Ok? Entonces ya vamos 2. Renuncio a responsabilizar a otros de lo que yo siento. 2. Renuncio a convencer a otros de lo que yo pienso. Esa es la esa ira que me da porque no puedo convencer a los demás de lo que yo quiero. ¿Qué pasa cuando yo me siento sorprendida, cuando siento sorpresa frente a una circunstancia, a una conversación? La conversación me toma por sorpresa y no sé qué hacer y no sé cómo, y me pongo nervioso y de pronto me lleva inclusive al miedo. Ok, ¿qué es lo que hago normalmente
empiezo a hacer un montón de expresiones, a afanarme, a hablar, a tratar de responder con la mayor brevedad posible, y eso hace que yo pierda claridad. Eso hace que yo pierda claridad frente a las circunstancias y frente a la conversación. Entonces la conversación se rompe. ¿Listo? Renuncio a apresurarme. Este me encanta. Renuncio a apresurarme. Renuncio a apresurarme. Puedes decirlo en positivo. Puedes decir, me tomo mi tiempo. ¿Sí? Y todas se pueden decir en positivo si quieres. Lo que pasa es que me gusta como primero renunciar y después hablar. Por ejemplo, renuncia a convencer a otros de lo que yo pienso. Le puedes decir, me abro a las opiniones de los demás. Renuncio a responsabilizar a otros de lo que siento, me responsabilizo de mis propios sentimientos. O sea, tú lo puedes ir diciendo como tú lo vayas sintiendo. Lo que pasa, es que antes de voltear la frase a lo positivo, es importante que hagas la renuncia, ¿sí? O sea, que digas, renuncio a apresurarme, renuncio a afanarme por esto, renuncio a que esto me tome por sorpresa, renuncio. No, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? Venga, lo hacemos, venga, lo decimos. Pero muchas veces como que las cosas nos toman por sorpresa y nos apresuramos un montón, ¿sí? Ok. Cuando sentimos desdén, lo que va a suceder cuando sentimos desdén o desinterés, no quiero esto, no lo quiero, lo que va a suceder es que yo voy a generar una apatía. Lo que va a suceder es que voy a generar un total desinterés y corto inmediatamente la conversación, así la conversación siga, ¿no? O sea, la conversación sigue, pero yo estoy tan desinteresada, o sea, no me interesa lo que me estás diciendo, no me aportas, no eres un interlocutor válido para mí. Entonces yo lo que hago es que le hago sentir a la persona que no me interesa, que no me importa, apatía total y corto otra vez la conversación. El mantra que les tengo para esta es, renuncio a minimizar a mi interlocutor. Y ahora se los voy a decir en positivo. Y a mí me encanta en positivo esta, me fascina. Se los voy a decir, a ver si yo puedo, así acá. Muy bien. Entonces, huepa, esta que miren, toda persona, ahí, listo. Toda persona es digna de relacionarse conmigo. O toda persona es válida para relacionarse conmigo. Toda persona es digna o válida para relacionarse conmigo. Toda persona me aporta. Toda persona es un interlocutor válido. De verdad, miren, yo no piensen que las personas no tienen que aportarle. Eso de al bagazo, poco caso, por ejemplo, esa es una expresión cero empática. Ay, al bagazo, poco caso, esa persona no vale la pena. Ay, ¿para qué voy a hablar con el payaso si puedo hablar con el dueño del circo? Un alumno en Medellín me decía, profesora, es que lo que no es lo que no es pa' perro no se lo come el gato, una cosa así. Y yo decía, todas esas frases, lo que hacen es decir, este no importa, este sí importa, este no importa, este sí importa. Todas las personas importamos, todas las personas son dignas de relacionarse con nosotros. Así que de verdad, cuando ustedes sientan desdén, cuando sientan cero interés en relacionarse con otro, hagan la reflexión. Yo que estoy pensando de esta persona, pienso que es válida, pienso que es una persona que merece mi respeto, mi atención, ¿sí? Ninguna persona, así sea la persona que te embola los zapatos en la calle, el practicante que tienes en tu área, no, o sea, la valoración del interlocutor la das tú. Muy bien, ok. Cuando yo siento asco o lo que hago, cuando yo siento asco, ay, perdón, cuando yo siento asco, muy seguramente lo que suceda es que yo le haga sentir a la persona que me repudia, que la circunstancia me da fastidio total. Y frente a esa circunstancia que me da fastidio total, muy seguramente lo que voy a generar es una ofensa. Lo que voy a generar es una ofensa hacia esa persona. Entonces, lo que los quiero invitar a hacer y el mantra que les quiero invitar a tener es renuncio a pretender cambiar a los demás. ¿Por qué? Porque el asco surge cuando yo digo, ay, esta persona fuera querida
esta persona fuera elegante, esta persona fuera limpia, ay, fuera esto, se peinara diferente, lo hiciera distinto. Entonces yo quiero que la persona sea diferente. Entonces por eso me repudia, no me gusta, entonces renuncio a pretender cambiar a los demás. Y si lo queremos decir en positivo, podemos decir, acepto que la persona es como es. ¿Ok? Y cuando yo siento miedo frente a una circunstancia, muy seguramente, o frente a una conversación, muy seguramente lo que yo voy a buscar es huir de la conversación. La huida, me voy, la huida, salgo del cuadro, no quiero hablar. Entonces, pues eso rompe la relación, ¿ok? Y frente a la huida, se me olvidó pegarles el mantra y es renuncio a temer por el resultado. ¿Listo? Y lo que podemos hacerlo en positivo es acepto el resultado de mis acciones. Acepto el resultado de mis acciones. Así que bueno, cuéntenme cuál creen ustedes que tienen que practicar más. Cuéntenme ustedes cuál creen que tienen que practicar más de todas las que estamos viendo acá. Cuéntenme cuál le hace sentido. ¿Le hace sentido el renunciar a cambiar a la gente? ¿Le hace sentido el renunciar a no asumir? ¿Le hace sentido el renunciar a asumir sus propias emociones? ¿Le hace sentido el no culpar? Cuéntenme por favor cuál les hizo sentido de estas que estamos viendo acá. Y una vez yo reconozco realmente cuál es mi necesidad, una vez yo reconozco realmente qué es lo que yo estoy evitando en la conversación, entonces, yo ya me voy a comprender que yo no voy a hablar. Miren que en una conversación, señores y señoras, miren que en una conversación muchas personas le dicen a uno, vaya, hable con la persona, vaya y hable. No, acá los quiero invitar a cambiar esa expresión. Vamos a cambiar la expresión a hablar y la vamos a cambiar por conversar. La diferencia entre hablar y conversar es que en la conversación yo implico necesariamente una escucha activa. En la conversación yo implico necesariamente la escucha activa del otro. En cambio, en hablar, simplemente yo voy y digo lo que yo quiero. Entonces, vamos a cambiar el switch. Ya no vamos a pensar en hablar solamente. Vamos a pensar en conversar, en tener una conversación. Y una conversación muy consciente, ¿cierto? Una conversación muy consciente frente a diferentes circunstancias, frente a diferentes emociones y frente a diferentes cosas. Generalmente cuando nosotros sentimos ese miedo, esa ira, ese desdén, ese asco, esa tristeza frente a las conversaciones, es porque no estamos aceptando algo, ¿sí? Entonces aquí, antes de darles algunos tipsitos ya dentro de la conversación difícil, ¿sí? Que ya sabemos que no es que es difícil, sino que a mí me lo parece, porque lo siento en mi corazón, en mi entraña, en el pecho, bueno, en donde sea que ustedes sienten las emociones. Entonces vamos a aceptar algo. Por ejemplo, si yo siento miedo, voy a empezar a aceptar que es posible que yo no logre el resultado de esta conversación, ¿sí? Entonces, acepta que puedes que no lo logres antes de tener la conversación. Yo tengo miedo de tener la conversación con Selena, tengo miedo de tener la conversación con Ana Cecilia, tengo miedo de tener la conversación con María Adelaida. ¿Por qué tengo miedo? Porque quiero que salga como yo quiero. Entonces, háganse la pregunta, ¿y si no? ¿Y si no sale? ¿Y si me dice que no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué plan tengo si me dicen que no? ¿Qué opción tengo si no sale como lo quiero? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi opción? ¿Qué quiero hacer? Y tengan un plan B. Porque muchas veces estamos tan metidos en la conversación con tanto temor, con tanta angustia, que no hacemos plan B. Ok, si sentimos ira, bueno, lo que no estamos aceptando es que los demás piensen distinto a nosotros. Por eso yo les decía ahora, renuncio a convencer al otro de lo que diga. Ok, antes de tener una conversación donde sientas ira, vas a aceptar, vas a decir, ok, esta persona puede tener un pensamiento totalmente diferente a mí. Es cuando decimos, ¿qué tal con la que me salió? ¿Qué tal con la que me salió la persona?
Entonces, tú piensas, ¿qué tal con la que me salió? Porque no estás acostumbrado, no estás acostumbrado o acostumbrada a que te piensen distinto, a que piensen distinto a ti. Entonces, aceptar que esa persona piensa distinto a mí, ¿listo? Y que puede que tenga un punto de vista totalmente distinto. Cuando yo sienta asco, voy a aceptar la oportunidad que tengo de aprender. Ay, miren tan bonito esto. Aceptar la oportunidad que tengo de aprender. Eso es lo que voy a hacer. Aceptar la oportunidad, porque no la estoy aceptando. No estoy aceptando la oportunidad que tengo para aprender. Así que voy a aceptar esa oportunidad. Y cuando sienta tristeza, eh, cuando sienta desdén, cuando sienta asco, voy a darme la oportunidad de hablar y conocer a todo tipo de personas, inclusive si no se parecen a mí o si no piensan como yo. Y cuando sienta tristeza, voy a aceptar que soy responsable de esos sentimientos. Por lo tanto, lo que les decía hace un rato, pues dejo de juzgar a los demás sobre mí. Así que me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Me cuentan ahí el equipo Positiva si me están filtrando los comentarios, porque voy a hacer un ejercicio acá con los que van comentando y es, ¿a qué creen que tienen que renunciar o qué creen que tienen que aceptar? Puede ser cualquiera de las dos. Para tener una conversación, esa conversación en su mente que tienen pendiente tener hace unos años, hace unos meses, hace unos días, que está ahí zumbando en la mente y que la tienen pendiente y que quieren hacerlo diferente. Cuéntenme desde lo que les he planteado, a qué tienen que renunciar, qué sienten que tienen que hacer diferente, qué tienen que hacer diferente, en aceptar o renunciar. Cuéntenme, cuéntenme, déjenme pasar ahí comentarios, por favor, que quiero leer, quiero escuchar, quiero mirar. Muy bien, esto te va a tener claridad en cuál es tu necesidad real. ¿Quieres convencer? ¿Quieres quejarte? A veces yo le pregunto a la gente, ¿para qué? ¿Pero para qué quieres hablar con esa persona? ¿Para qué? Ay, para quejarme, para decirle que es el colmo. ¿Y esa es tu necesidad real? ¿Quejarte? ¿Para qué quieres hablar con esa persona? No, para tomar la delantera, para que sepa que yo estoy en la jugada. ¿Ok? ¿Para qué quieres hablar con esa persona? ¿O por qué no quieres hablar con esa persona? No, porque no me interesa, es que hablar con esa persona, no tengo nada de qué hablar. Y las relaciones se van distanciando y las grietas se van abriendo y los huecos se van abriendo. Miren lo que están diciendo ustedes tan chévere. Yo definitivamente renuncio a cambiar a los demás. Quiero escuchar primero. Miren qué interesante. Alguien dice, renuncio al miedo del resultado. ¿Sí? La persona de apellido Londoño. No voy a decir el nombre porque la delato. Es un nombre muy raro, entonces de pronto la conocen. Entonces, renuncia al miedo del resultado. Miren, acá me están diciendo, quiero renunciar a los prejuicios. Y aquí están diciendo, Patricia dice, debo renunciar. Te invito a que quites el debo por el quiero. Quiero renunciar a creer que tengo la razón. Vuelves y utilizas el debo. Debo aceptar las explicaciones del otro así no las comparta. Entonces, mira, estás haciendo un mantra muy bonito. Renuncio a creer que tengo la razón. Me abro a aceptar las explicaciones del otro así no las comparta. Dime si te gustó más como te lo estoy diciendo. Miren esto, quiero renunciar a temer por el resultado y a responsabilizar a los demás de lo que siento. Ay, qué bonito, me encanta. Qué chévere, Sergio. Mira, guárdalo, una frase en tu billetera. Renuncio a temer por el resultado. Entonces dilo en positivo, me abro a cualquier resultado. Todo resultado es una oportunidad de aprender. Me hago responsable de lo que siento. Chéverísimo, me encanta. El que quiera seguirme mandando, que yo soy feliz transformándoles las frases a ustedes. Debo aceptar todos los puntos de vista. María, te invito a que la cambies. Me abro a aceptar todos los puntos de vista. Interesante. Dime, Patricia, si te gustó más como te lo dije yo. Ok. Bueno, muy bien. Ya todos ustedes saben que toda conversación difícil oculta una necesidad de ustedes, una necesidad de quejarse, una necesidad de convencer, una necesidad de desplazar, una necesidad de ignorar, una necesidad de clarificar. Así que una vez que tenemos claro cuál es mi real necesidad, ¿sí? Y decimos, sí,
Definitivamente yo quiero tener esta conversación solamente para quejarme o para sacarme la espinita, ¿sí? Cuando ya nosotros tenemos eso claro, entonces ya les voy a decir una cosa. Ábranse a tener todo tipo de conversaciones. Cuando ustedes ya clarifican lo que sienten y dicen, listo, ya, voy a tener esta conversación, pero no desde la queja. Voy a tener esta conversación, pero no desde el reclamo. Voy a tener esta conversación, pero no desde el juicio. Voy a tener esta conversación, pero no desde el miedo. La voy a tener. Recuerden algo. Yo hace poquito pregunté en mis redes sociales que si a ustedes, que si a las personas les parecía que ir al médico era importante tener empatía con el médico o que era solo un trámite. Y muchas personas contestaron, bueno, no muchas, el 30% de 500 personas contestaron que era un mero trámite. Y yo, que dicto empatía médica a médicos, eh, a oncólogos, estoy en este momento con oncólogos, yo digo, no, ¿cómo que mero trámite? Señoras y señores, ninguna conversación es un mero trámite. Ninguna conversación es un mero trámite. Ninguna conversación. Entonces, nosotros muchas veces pensamos que las conversaciones son un mero trámite. Acá sigo, acá sigo. Entonces, ninguna conversación es un mero trámite. Nunca minimicemos el poder de una conversación, jamás. Ay, pero es el señor que me viene a arreglar el bombillo de la casa. No es un mero trámite. No es un mero trámite. Ay, la señora con la que estoy mandando la encomienda. No sé, no es un mero trámite. María Paula, pero qué romántica, María Paula, pero qué profunda. Sí, qué profunda cuando la encomienda no le llegue y usted ni siquiera se acuerda de la señorita que lo atendió. Mero trámite cuando resulta que se complicó una situación médica y tiene que seguir viendo a ese médico. Mero trámite cuando resulta que ese doctor resulta que después le fue a comprar a usted a su almacén, porque a la vida da muchas vueltas. Y entonces a usted le parecía que era un mero trámite. Ah, yo ya lo conozco, usted es el que fue a mi consultorio. Entonces, nunca minimicemos una conversación. Nunca, 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 nunca. ¿Sí? Nunca la minimicemos. Una conversación tiene mucho valor, muchísimo valor. ¿Les ha pasado que tienen una conversación con una persona en la calle? ¿Les ha pasado que tienen una conversación con una persona por ahí y que ustedes dicen, oiga, ¿cómo me enseñó esta conversación con este señor? Para bien o para mal. O sea, hay conversaciones que uno dice, Dios mío, aprendí que no quiero ser nunca jamás como esa persona. Pero hay conversaciones que de verdad nos enseñan un montón y que son conversaciones que parecieran ser un mero trámite. Entonces, una conversación difícil no es hablar y no es un mero trámite. Ni una conversación difícil ni una no difícil, ¿no? Ninguna. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Procurar usar conectores, ¿listo? Utilizar conectores. Y les voy a hablar en estos minutos de algunos conectores que me parece que son importantes para una conversación. Para una conversación, cualquier tipo de conversación. ¿Que se puede tornar difícil? Sí, sí o no. ¿Listo? Entonces, una conversación es mucho mejor si yo utilizo conectores. Y esos conectores me implican ir más allá del mensaje. Esos conectores me ayudan a no quedarme solamente en la información. Hola, vengo a decirte, como me decía una persona, María Paula, que yo estoy en Cali con mi hija y tengo pendiente una conversación difícil. Llevo toda la pandemia acá en Cali, en una finca cerca de Cali, y tengo que llamar al papá de mi hija a decirle que mi hija y yo no vamos a volver a Bogotá. ¿Sí? Entonces, ok, pero el mensaje, la conversación no puede ser, hola, ¿cómo estás? Llamo a decirte que no volvemos, chao. Eso es más allá, eso es el mensaje. Aquí los quiero invitar a ir más allá del mensaje. Si alguien tiene una pregunta, aproveche y decir, María Paula, tengo esta conversación difícil, ¿qué hago? Y yo acá los ayudo. Bueno, ok, vamos a ir más allá del mensaje a generar esos conectores. Y hoy les voy a hablar de 3 conectores que a mí me parece súper importante. El primero de ellos es generar expectativa o hablar o sobre la expectativa de la conversación.
Antes de tener una conversación que a ti te parezca difícil, genera una expectativa o ten conciencia de la expectativa que se tiene sobre esa conversación. Es decir, reconoce los vínculos que tienes con esta persona. Vamos a poner el ejemplo de la señora que va a hablar con el papá de su hija. Tengo que hablar con el papá de mi hija, ¿sí? ¿Ok? Primero que todo, reconoce los vínculos. Más allá de ser el papá de tu hija, así estés brava con él o estés bravo con ella, lo que sea, reconoce que no es solamente el papá de tu hija. Es la persona con la que tuviste una relación, es la persona con la que viviste muy seguramente el amor, es la persona que es el ejemplo bueno, malo, regular para tu hijo o tu hija, es una persona trabajadora, reconoce el vínculo que te une a esa persona más allá de ese papá mía, ¿sí? Reconoce el vínculo, valora a la otra persona, ¿sí? Entonces acá les pongo el ejemplo de los médicos. Entonces valora a esa persona con la que te vas a trabajar, con la que te vas a consultar, por ejemplo, ¿sí? Y habla de la expectativa. Oye, vamos a tener una conversación, te invito a tener una conversación acerca del futuro de la niña o de nosotros durante la pandemia. Me gustaría tener esa conversación contigo. Ay, pero dígame ya, ¿qué es lo que me tiene que decir? No, te estoy invitando a que tengamos una fecha, tengamos un lugar, tengamos un momento, ¿sí? Y ojo, cuida el lenguaje en tu expectativa, ¿sí? Nada que, oye, tenemos una conversación difícil pendiente, ¿no? Ay, no, el lenguaje tiene que ser un lenguaje abierto, tiene que ser un lenguaje que invite a la conversación. No puede ser, hola, mira, ya sabes, ¿no? Que no hemos podido resolver este tema, entonces a ver cuándo hablamos. No, una conversación que abra, una conversación, un lenguaje que me invite a la conversación. Déjenme pasar los comentarios de las personas que estén allí. Muy bien, esa es la expectativa, esa es la expectativa. La segunda herramienta que les quiero como conector, que les quiero contar, es el agradecimiento. El agradecimiento por el espacio, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos una conversación, vamos a tener una conversación compleja y no agradecemos a la persona por estar ahí, ¿sí? Ahora, acá les tengo tres tipsitos de comunicación sobre el agradecimiento. No se trata de decir, ay, oye, muchas gracias por haberme dado el espacio, no te agradezco de verdad por venir, no, tan querida, muchas gracias por estar aquí. No, porque entonces tú no, tiene que ser en su justa medida, miren la presentación, porque si no te vas a ver como desigual, te vas a ver como que, ay, le está rogando por conversar contigo. No, siempre decir, oye, gracias por haber sacado este espacio para hablar. Primero te quiero agradecer por venir, te quiero agradecer por este Zoom, te quiero agradecer por este momento. Chévere que abrimos el espacio, te lo agradezco. ¿Sí? Porque le estoy diciendo, oiga, bacano, que usted hizo la tarea de estar acá sentado conmigo o sentada conmigo. Muy bien. Y siempre que vayas a cerrar, así estés brava, así estés bravo, haz un cierre de agradecimiento. De todas maneras, yo te agradezco por esta conversación. No llegamos a un acuerdo, pero te agradezco por el espacio, porque te abriste a escuchar, porque tuvimos la oportunidad de conversar. Te lo agradezco. Y si llegaron a un acuerdo, pues muchísimo mejor. Te agradezco. Mira, gracias a esta conversación llegamos a un acuerdo, ¿sí? O nos pusimos de acuerdo o lo logramos hacer. Otro conector eh, que les quiero comentar es las preguntas. El utilizar preguntas. Muchas veces nosotros mm, estamos pensando en la conversación en lo que le quiero decir. Listo, entonces, ¿qué le va a decir al jefe? No, yo le voy a decir que jefe, yo ya llevo acá 5 años, entonces que yo vengo a decirle que si usted me puede aumentar el sueldo, porque es que ya es suficiente, porque es que fulanita gana más que yo, sutanita gana menos, o sea, identifica el locutor y plantea preguntas en donde la persona te pueda aportar a la conversación. Jefe, yo lo llamé porque me gustaría preguntarle a usted cómo ha visto mi trabajo. No, María Paula, excelente, eres una conferencista espectacular, maravillosa, chuchuchuchun. Listo. ¿Usted considera que yo ya llevo el tiempo suficiente en esta compañía para obtener la confianza en los procesos? Sí, excelente. Ah, bueno, ¿usted consideraría hacerme un aumento de sueldo? O sea,
Piensen también en que también hay oportunidad de darle a la persona la oportunidad de preguntarle cosas. Muchas veces estamos frente a un interlocutor que tiene una experiencia. También podemos hacer preguntas de corroboración. Si bien te entendí, tú lo que me quieres decir es esto. Déjame entender el mensaje que me quieres dar. ¿Tú lo que quieres es que yo haga esto? O también de relacionamiento. ¿Cómo te gustaría que tengamos esta conversación? ¿Cómo te gustaría que nosotros pudiéramos conversar diferente? ¿Cómo te gustaría que lo pudiéramos hacer distinto? Muchas veces nosotros nos centramos solamente en dar la información, en entregar la información. ¿Y qué? ¿Y el resto? ¿Te parece, si te parece, si me estoy haciendo entender? No pregunten, ¿me entiendes? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Te parece lógico lo que te estoy diciendo? Hace poco que tuve una conversación con un cliente y le estaba haciendo yo un pedido muy especial. Em, y el cliente, bueno, primero lo que yo hice fue pedir que pudiéramos hablar en video. Y lo segundo fue darle las gracias, obviamente, por aceptar la invitación de hablar conmigo por video. Y cuando ya le conté lo que yo quería, bueno, le pregunté, cuéntame qué pasó, qué falló, en qué hubo la falla de nuestro proceso. Me gustaría preguntarte, primero hice una pregunta. Y al final le dije, tú estás de acuerdo, está claro para ti por qué yo te estoy pidiendo esto. La persona me dijo, sí, está claro para mí por qué me lo estás pidiendo. Ah, bueno, perfecto. ¿Crees que lo podemos hacer? Entonces, esas preguntas validan a la persona. Le dicen, tú me importa tu experiencia, me importa tu forma de pensar, me importa tu posición. No te estoy botando la información, no, te estoy pidiendo, te estoy diciendo, te estoy preguntando si para ti es lógico lo que yo te estoy pidiendo. Siempre, siempre, siempre. Porque hay algo muy importante acá, que es lo que yo les digo siempre, y es que siempre hay que reconocer lo realmente valioso de una conversación, ¿sí? Em, lo valioso de una conversación no es el mensaje, lo valioso de una conversación es, es la persona, lo realmente valioso es la relación. Ahora, que hay que tomar decisiones, sí, que hay que a veces tener una posición, digamos, muy radical frente a algunas circunstancias. Hay cosas que no se pueden negociar, claro que sí, pero tú puedes hacer un pedido, tú puedes hacer una queja, tú puedes meterte dentro de una conversación que parece difícil si haces lo que yo te he compartido hoy. Uno, si reconoces realmente la emoción que sientes en esa conversación. Dos, si sabes concretamente a qué tienes que renunciar para poder entrar a esa conversación. 3, ¿qué tienes que aceptar? Renuncio, acepto. Renuncio, acepto. ¿Qué acepto? Acepto que puedo pensar diferente, acepto que el resultado puede ser distinto, acepto que la persona no la puedo cambiar, acepto valorar a mi interlocutor, todo lo que te estaba diciendo. Me abro a crear un ambiente armónico generando una expectativa, haciendo una invitación abierta. Utilizo el agradecimiento por el espacio al inicio y al final. Y si la persona me dice algo durante la conversación que me hace clic, también agradezco. Gracias por esto que me estás diciendo que no lo había pensado. Gracias por esto que me estás diciendo que no me parecía tan lógico. Cierro con un agradecimiento, ¿sí? Y sobre todo, me abro a la oportunidad de hacer preguntas, porque haciendo preguntas valoro a mi interlocutor, lo hago válido y construyo una conversación, porque recuerden, lo más valioso de la persona, la relación. Las conversaciones valen más que dar tu mensaje. Por eso es que yo los estoy invitando a que en lugar de hablar, conversemos. Bueno, pues Lina, esta información tan interesante acerca de las conversaciones que nos parecen difíciles, y a todos los que están viendo, a todos los que están aquí, si tienen alguna pregunta, algo que quisieran añadir, algo que quisieran preguntar,
háganmelo saber aquí en la cajita de las preguntas. Y Lina, a ti definitivamente muchísimas gracias. Estos temas me apasionan y bueno, yo me apasiono leyendo los comentarios y me apasiono con la información, así que muchísimas gracias. No, María Paula, a ti como siempre, muchas gracias por estos temas tan importantes que nos regalas cada miércoles en la tarde y por supuesto, esperamos verte la próxima semana con un nuevo tema de interés. Claro que sí, Lina. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, estaba por acá revisando y más que preguntas, te quiero compartir pues los comentarios tan buenos que nos están dejando nuestros asistentes. Como siempre, todos muy agradecidos con María Paula por este excelente tema que nos has regalado el día de hoy. Por acá me están diciendo que 10.000 aplausos virtuales para María Paula. Bueno, Bueno, y María 10.000 Paula, ya aplausos. sabes que mejor dicho, ya tienes club de fans y todo. Tan lindo. Y aplausos virtuales para ustedes, que son los que les dan sentido a nuestro trabajo, al de Lina, al del equipo Positiva y al mío. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Claro que sí, a todos por supuesto, muchas gracias por su participación. Les recuerdo que el día de hoy tenemos a las 4 de la tarde nuestro taller de reintegro laboral. A las 5:30 de la tarde tenemos nuestro Muévete y Contágiate de prevención y una invitación muy especial, como todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, tenemos nuestro 12º Panel Nacional del Sector Salud y otros sectores, gestión aplicada de la salud y seguridad en el trabajo en tiempos de pandemia. Entonces ya saben, a las 6:30 de la tarde, si no se han inscrito, los invito a que ingresen a Posipedia, se inscriban y participen en este importante evento que tenemos el día de hoy. A todos nuevamente muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.